interactuar. Ahí estamos y comenzamos. Bien, la clase del día lunes, entonces vimos algunos ejercicios de estequiometría. Yo espero que les haya quedado claro cómo es el asunto de las tres tipos de nomenclaturas, perdón, que normalmente se usan en la química inorgánica y que hayan podido entonces trabajar en los ejercicios que les envié ¿cómo se llama? En el link, ¿ya? Eso por un lado. Segundo, el día de hoy vamos a ver entonces la clase vamos a ver estequiometría, ¿ya? Y entonces el objetivo de la clase de hoy es conocer la trascendencia de la determinación de las cantidades de reactivos y productos involucrados en una reacción química, valorando la importancia que tiene este tipo de cálculos en el análisis cuantitativo de procesos que tienen repercusiones socioeconómicas, ecológicas y con actitud crítica y responsable. Ya así, tal cual como aparece en la diapositiva. ¿Ya? A modo de introducción, entonces, la estequiometría es una rama o ramificación de la química que estudia entonces las relaciones cuantitativas entre las sustancias que intervienen en una reacción química, pero no necesariamente en las reacciones como tales, sino también en la composición de los compuestos que uno está analizando. Y uno puede entonces determinar composición porcentual e incluso hasta las fórmulas moleculares y empíricas de los compuestos, y todo esto está relacionado con la estequiometría. ¿Ya? Las relaciones, como dicen ahí, pueden ser del mol con mol con gramo, gramos con gramos, mol con volumen, volumen gramos, volumen, y etcétera. También las relaciones pueden ser solo entre reactivos y productos o entre ellos per se, o sea, entre reactivos y productos respectivamente. ¿Ya? Cualquier cálculo estequiométrico que se lleva a cabo dice que se debe hacer en base a una ecuación química balanceada. ¿Ya? Las típicas que uno coloca entonces de reactivos a la izquierda, sumados, flecha, que puede ser en doble sentido o en un solo sentido, eso lo vamos a ver también, y los productos a la derecha. ¿Ya? Respecto a las leyes que rigen los principios o las bases de la estequiometría, ¿cierto? Entonces existen estas que son las leyes ponderales, y son un conjunto de leyes que tienen como objetivo el estudio de las masas de las sustancias en una reacción química entre dos o más sustancias, tal cual como dice entonces en la presentación. Y estas leyes son la ley de conservación de la masa, que es la de Lavoisier, que probablemente ustedes, de todas las que aparecen ahí, es la que más conocen, ¿ya? La ley de las proporciones definidas, que es la ley de Proust, la ley de proporciones múltiples, que es la de Dalton, y la ley de las proporciones recíprocas o ley de Richter. ¿Ok? Al respecto, para ir haciendo un resumen, ¿qué es lo que dicen estas leyes? Por ejemplo, la ley de conservación de la masa de Lavoisier dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Y ahí vamos a ver entonces un ejemplo concreto. Respecto de la ley de las proporciones definidas, que es la ley de Proust, dice que cuando dos o más elementos se combinan, siempre lo hacen en una proporción definida fija y definida. O sea, en una proporción fija y definida. ¿Ya? También vamos a ver un ejemplo al respecto. Después tenemos la ley de las proporciones múltiples, que es la ley de Dalton, que dice que cuando dos o más elementos se combinan, siempre hacen una relación numérica sencilla. ¿Ya? Y esta relación numérica sencilla se puede dar eventualmente entre dos elementos diferentes, pero cuando cambian las relaciones, la entidad de la sustancia que se forma también cambia. ¿Ya? Y ahí yo les voy a indicar a continuación un ejemplo también asociado a esto. Y después está la ley de las proporciones recíprocas, que dice que la masa de dos sustancias que se combinan con la otra con la masa de otra tercera será equivalente entre sí. ¿Ya? Entonces, miremos la primera ley, la ley de conservación de la masa. ¿Ya? La ley de conservación de la masa.
si ustedes, por ejemplo, tienen esa reacción que se dice 16x más 8y, dando 8x2y, ¿cierto? Si se fijan, ¿ya? Si se fijan, 16x, lo que debería ocurrir si estamos aplicando esta ley, ¿cierto? Si estamos aplicando esta ley, lo que debería ocurrir entonces es que estos 16x fueran igual 16x al lado derecho, es decir, al lado de los productos. Si nosotros, por ejemplo, contamos las esferas de color rojo aquí, sabemos que hay 16, acá también tiene que haber 16. Ahora, ¿cómo estas se agrupan? ¿Ya? Dos esferas rojas en estas 8 moléculas que se formaron de esta reacción. ¿Se entiende? Me pueden responder por chat o levantar el micrófono para participar, no hay ningún problema en que lo hagan. ¿Ya? Si se entiende, me dicen sí, profe, se entiende, o levantan el micrófono y responden, no hay problema. ¿Ok? Y entonces este es un ejemplo de una ley de conservación de la masa. ¿Ya? Tenemos 8 elementos del elemento I, y que aquí tenemos 8. ¿Cómo hacemos ya este conteo en esta reacción? Lo vamos a ver rápidamente en la pizarra que yo tengo acá, que es el tablet, ¿cierto? Y les voy a contar cómo se hace. Les voy a compartir entonces el tablet. Ahí lo están viendo. Me responden si lo están viendo, por favor. Sí, profe. Ya, ven solo el tablet, ¿no? Ok. Entonces, usted en la reacción decía 16x más 8y, produciéndose 8x2y. ¿Cómo yo sé que en ambos lados tengo 8y? Yo tengo que, aquí yo sé que tengo 8y, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. Acá lo que yo tengo que hacer es tomar este 8 y multiplicarlo por el i como si fuera un 1. Entonces tengo 8y acá y tengo 8y acá. ¿De acuerdo? No hay ningún problema al respecto. Después, 16x, aquí yo sé que tengo 16x. 16x, ¿cierto? ¿Cómo yo sé? Aquí a la derecha de la reacción que acabo de plantear, que yo tengo entonces 16x. Yo tengo que tomar 8, esos dos de ahí, y multiplicarlo. Y al multiplicarlo, me da 16x. Si nosotros miramos esto en términos de una reacción, las cantidades, tanto en la parte izquierda, que es la de los reactivos, como la parte derecha, que es de los productos, tienen que ser iguales. Eso entonces es lo que dice la ley de conservación de la masa. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Vamos de nuevo a la diapositiva. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Ya? Después tenemos la ley de las proporciones definidas. ¿Ya? Aquí aparecen dos óxidos de cobre. Uno es el óxido cúprico y el otro es el óxido cuproso. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia aplicando lo que vimos en nomenclatura? El cúprico y el cuproso, ¿cuál vendría siendo entonces la diferencia? ¿Alguien? ¿No? Ok, no importa. La diferencia entre ambos es que el número de oxidación del cobre es más 1. Y en el número de oxidación es más 2. Cuproso, cúprico. ¿Ya? La nomenclatura que usé, ¿cuál sería? La tradicional, ya que usa los prefijos y los sufijos. ¿De acuerdo? Estas relaciones, que si bien son distintas, respetan siempre este porcentaje de cada elemento en los compuestos. ¿Qué significa esto? Voy a poner otro ejemplo. ¿Ya? Voy a poner otro ejemplo. Vamos a ir de nuevo a la pizarra. Vamos a ir de nuevo a la pizarra.
Un ejemplo más sencillo. Si yo tengo agua, ¿ya? El porcentaje de hidrógeno en el agua es 11,1 y el porcentaje de oxígeno es 88,8%, respectivamente. Si ustedes determinan en 18 gramos de agua cuánto hidrógeno y cuánto oxígeno hay y cuánto corresponde a esos porcentajes, siempre le van a dar estos valores. Si ustedes hacen lo mismo con 1 kilogramo de agua, la misma historia. Si ustedes dicen ya 1 kilogramo de agua tiene tanto hidrógeno que tienen una masa de tanto y tantos oxígenos que tienen una masa de tanto otro. Si yo saco los porcentajes, teniendo en cuenta que 1 kilo es el 100%, les van a dar los mismos porcentajes. ¿Ya? Y si hacen lo mismo para 1 tonelada, no ton, perdonen, ton, ¿qué creen ustedes? Estos porcentajes se mantienen. Ley de las proporciones definidas. Estas proporciones son constantes independientes de la cantidad de elementos que hayan en el compuesto. De ahí entonces que se muestra este ejemplo. Si yo tengo óxido cuproso, estos porcentajes siempre se respetan, dependiente de la cantidad de cobre, oxígeno que yo tenga, independiente de la cantidad de óxido de cobre que yo tenga presente en una muestra. Lo mismo para el caso del óxido cúprico. ¿De acuerdo? Después, entonces, si seguimos con la presentación, tenemos la ley de las proporciones múltiples. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, la relación entre el carbono y el oxígeno, ¿cierto? Si miramos acá, la relación oxígeno-carbono en el primero es 1:1. ¿Por qué? Porque hay un elemento, entonces, un carbono y un oxígeno. Sin embargo, en el dióxido de carbono, la diferencia es 2:1, es distinta. ¿Ya? Entonces, si recordamos lo que dice la ley de las proporciones múltiples, esta dice que cuando 2 o más elementos se combinan, siempre lo hacen en una relación numérica sencilla. ¿Ya? ¿Dónde estamos mirando nosotros? Acá, la relación numérica sencilla, esta que está acá. ¿Ya? Si ustedes tienen un compuesto que tiene un chorizo de fórmula, o sea, una cosa muy larga, ustedes si pueden simplificarlo al mínimo común de cada coeficiente atómico, ¿ya? Les voy a explicar rápidamente qué es lo que es un coeficiente atómico para que me entiendan de qué estoy hablando. Por ejemplo, lo que voy a escribir en la pizarra mientras tanto. Si yo tengo este compuesto que es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, el 2 que yo escribí en rojo es el coeficiente atómico y este indica entonces la cantidad de elementos presentes en el compuesto. Si nosotros tenemos en cuenta la ley de las proporciones múltiples, la relación de números enteros y sencilla sería 2:2, que es lo mismo decir 1:1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Vamos de nuevo a la presentación. ¿Ya? Vamos de nuevo a la presentación. Espero que les haya quedado claro este punto. Si nosotros nos vamos ahora a la ley número 4, que es la ley de las proporciones recíprocas, discúlpenme. Ahí. Recuerden que esta decía lo siguiente: las masas de dos sustancias que se combinan con la masa de otra tercera, o que se combinan con la masa de una tercera, será equivalente entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos esta relación, ¿ya?, del óxido ferroso con el monóxido de azufre, ¿ya?, me va a dar el sulfuro ferroso. Fíjense en ¿cómo se llama? En los compuestos que se mezclaron, ¿ya? Esta ley es un poco complicada de entender. Entonces, si vamos de nuevo a la definición, dice que la masa de dos sustancias que se combinan con la masa de una tercera será equivalente entre sí. Entonces,
la masa de dos sustancias que se combinan con la masa de una tercera serían equivalentes entre sí. Entonces la masa, el hierro con el azufre, en la relación según las proporciones múltiples y definidas de cada uno de los compuestos, se mantiene. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Eso o cualquier múltiplo de estos, ¿ya? Cualquier múltiplo de estos. ¿De acuerdo? Porque estos números son ambos pares. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Si aquí la relación es 56-16 y aquí la relación es 32-16, ¿cierto? La relación en masa, en este caso, porque la ley dice que es la relación en las masas, de estos dos va a ser la masa de ambos dos. ¿Ok? Se va a mantener, independiente de la fórmula que ustedes tengan presente. Y esta masa o esta relación se mantiene según el múltiplo. Aquí tenemos dos compuestos de sulfuro de hierro. Uno es el sulfuro ferroso, el FeS, y el otro es el sulfuro férrico. ¿Ya? Y esta relación 56:32 aquí se mantiene, pero es multiplicado, digamos, por este factor que es 2/3, que vendría siendo el coeficiente atómico o la presencia de estos elementos en cada uno de estos elementos en el compuesto que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Después, si miramos la ley volumétrica, el número 3, ¿cierto? Que es la ley de volúmenes de combinación, que es la ley de Gay-Lussac, dice que los volúmenes de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿ya? Medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, están también en una relación de números enteros y sencillos. ¿A qué ley se parece esta que estamos mirando acá? A ver si alguien me puede responder, por favor. ¿Alguien? ¿A la ley de masas? Ya, sí, podemos decir que se parece a la ley de masa, pero fíjate en un gran detalle. La relación molar o la relación volumétrica no es igual. ¿Ya? En este lado y en este lado no es igual. La ley de masa que tú dices era en función de la masa de los compuestos. Aquí estamos hablando de gases. Entonces los gases, hay tres cosas en realidad que hay que tener presente. La cantidad, que es la relación molar, el volumen y la relación volumétrica, que es que está descrita en el libro. Esta ley se parece un poco a la ley de las proporciones definidas. Perdón, discúlpenme, a la ley de las proporciones múltiples, de la relación numérica sencilla. A esa se parece. ¿Ya? Entonces, si vamos de nuevo acá, fíjense que estos moles o estos volúmenes, ¿ya? Se mantienen si lo establecemos en función de la relación volumétrica, es decir, independiente si estamos trabajando en volúmenes o en cantidad en moles, se va manteniendo. Si yo tuviera acá, por ejemplo, disculpen, si yo en vez de 5 tuviera 6, ¿cuánto sería este de acá? ¿Alguien que responda, por favor? O que puedan responder por el chat también, no hay ningún problema en ello. 18. 18, porque la relación entre ellos es 1:3, ¿cierto? ¿Ya? Ustedes, chiquillos que son ingenieros, es muy fácil, o futuros ingenieros, es más fácil para ustedes que entiendan esto porque en el fondo lo que estamos trabajando acá siempre son proporciones. Y ustedes son muy entendidos, al menos más que yo en términos de proporciones, ¿ya? O reglas de 3, como se llaman normalmente. ¿De acuerdo? Eso. Espero que les haya quedado claro y vamos entonces a la siguiente diapositiva. Respecto a las leyes volumétricas, existe entonces la hipótesis de Avogadro, que describe que los volúmenes de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química, medidas en las mismas condiciones de presión y temperatura, deberían contener el mismo número de moléculas. Bajo esta premisa, él determinó que un mol
¿ya? Que un mol de un gas ocupa un volumen aproximado de 22,4 litros. ¿Ya? Ok. Después tenemos, yo sé que están como un poco inconexas las depo, pero si tienen dudas, por favor, pregunten, no hay problema en ello, ¿ya? Solamente quiero que entiendan lo siguiente. Tenemos entonces las leyes volumétricas que se establecen en función de relación sencilla de proporciones, digamos, vamos a hablar de proporciones todo el rato para que ustedes lo asimilen como tal. Y tenemos también la hipótesis de Avogadro, que concluye el que el volumen, que 22,4 litros de volumen de un gas van a corresponder a un mol. Vamos a ver más adelante qué significa mol, ¿ya? En qué consiste entonces este mol, ¿ya? Mientras tanto, vamos a ver entonces esto de las masas atómicas y moleculares. Nosotros cuando hablamos de la masa atómica, se habla de la masa de uno de sus átomos y que está medida en una unidad de masa atómica. Esta es una unidad ad hoc aleatoria que se usa eh, para determinar entonces la magnitud, digamos, de la masa de estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice, una unidad de masa atómica se define como la masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Ya? Entonces, si yo hablo de un doceavo de la masa del carbono 12, porque ese es nuestro sistema de referencia, nosotros podemos decir que una UMA es equivalente a una unidad de masa atómica. Por eso se llama unidad de masa atómica. ¿Ya? Si vamos a la tabla periódica de los elementos y miramos entonces el número A, ¿se acuerdan cuál es el número A? Es el número másico, ¿cierto? El número que indica la masa del compuesto y que entonces determinaba el número de protones y neutrones dentro de la estructura atómica del mismo. Ese número a mí me está indicando cuántos UMA tiene entonces el elemento. Por ejemplo, si ustedes tienen una tabla periódica a mano, por favor, ¿podrían decirme cuál es la masa atómica del oxígeno? ¿Alguien? 8. 16. Ok, 8 es el número atómico, no perder de vista eso. Y 16 sería entonces la masa atómica. ¿Y 16 en qué está expresado? ¿En gramos o en UMA? ¿Uma? En UMA, ¿ya? Está expresado en UMA porque es la masa atómica. Cuando nosotros hablamos de gramos, ya no estamos hablando entonces de la masa atómica, estamos hablando de la masa molar. ¿Ok? Y ese concepto ya lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, dice que la relación entre la unidad de masa atómica, U o UMA, y el gramo es ese número que está ahí. Un gramo corresponde a 6,02 por 10 elevado a 23 UMA. Yo les dije recién que cuando hablamos de la masa de los elementos en gramos, ya no estamos hablando de masa atómica, estamos hablando de masa molar. Entonces, ese valor que está ahí, 6,02 por 10 elevado a 23, ¿a qué corresponderá? Seguramente ustedes lo vieron en el colegio, o lo han visto antes. ¿A un mol? A un mol. De ahí entonces que nosotros hablamos de masa molar, ¿ya? Yo me adelanté un poco, pero vamos a verlo enseguida, ¿ok? Dice aquí que la masa de un elemento químico está descrita en cada una de las casillas del sistema periódico. Esto ya nosotros lo vimos. El número que está arriba, que va del 24 al 31 en el esquema de tabla periódica, ¿ya? Que corresponde a la primera serie de transición desde el cromo hasta el zinc y luego el galio que pertenece al grupo 13. Esos numeritos que dicen 24, 25, hasta el 31 es el Z, ya se indica el número de protones. El otro que está abajo, ¿cierto? Como se habla de la masa exacta y también del doceavo, de un doceavo de la masa del carbono 12, ¿ya? Es
la razón por la cual ese valor, en el caso del cromo, no es 52, sino que 51,99. En el caso del manganeso no es 55, sino que más bien 54,93 y así sucesivamente. ¿Ya? Una unidad de masa atómica, que es un doceavo de la masa del carbono 12, ustedes podrían verificar cuál es la masa exacta, ¿ya?, del carbono en sus tablas periódicas. ¿Podrían verificar eso, por favor? ¿Cuánto es? ¿Nadie? Profe, Diga. en el chat dijeron 12,0107. Ah, disculpen, que estoy mirando aquí. Ya, sí, perfecto. Sí, el que respondió está en lo correcto. Si ustedes se lo dividen por 12, ¿cuánto les da? Porque me dicen que es un doceavo del valor de esa masa, ¿cierto? Pueden responder sin ningún problema. Yo voy a hacer mi cálculo acá para ver si están en lo correcto. ¿Nadie? Bueno, no importa, sigamos. La masa es 1,00089166 periódico hasta el final es un 7, ¿ya? Eso es aproximadamente la masa del hidrógeno. Entonces, si ustedes van sumando una unidad, eso es una unidad de masa atómica, por elemento les van dando entonces estos valorcitos que están aquí abajo, ¿ya? Y es por eso que eso dice esto que está acá. Si así se encuentra la cifra 55,84, no sé qué, para el hierro, 65,37 para el zinc, 58,71 para el níquel, etcétera, ¿ya? Y ahí dice clarito, recuerda que esas cifras están medidas en unidades de masa atómica, U o UMA, ¿ok? U o UMA. ¿De acuerdo? Profe, Diga. no entendí bien el número por el cual se divide. Ustedes tienen en el chat la masa del carbono, ¿cierto? La masa atómica del carbono. ¿No es así? ¿Sí? Ya. Ese valor usted lo tiene que dividir por 12, porque estamos usando la definición de unidad de masa atómica. Un doceavo de la masa del carbono 12. El valor que usted tiene en el chat, entonces, lo divide por 12, y eso es el valor de una UMA. ¿Me entendió? Ah, ya, profe, sí, sí. Ya. Y ese valor de una UMA es más o menos equivalente a la masa del hidrógeno. Si ustedes buscan la masa atómica del hidrógeno, les va a aparecer un valor bastante parecido. Profe, ¿el doceavo es para todos los elementos? No. Lo que estamos usando, lo que estamos haciendo acá es de tomar un sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia es la masa del carbono. ¿Qué es lo que hacemos con ella? La dividimos por 12. Al dividirla por 12, nosotros obtenemos el valor correspondiente a la unidad. ¿Me entiende o no? ¿Está ahí? ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. Ya, y la chica que me preguntó, ¿entendió lo que quise decir? Ya, perfecto.
ese valor que es la unidad, nosotros que en matemática cuando estamos, a ver, para que me hagan la analogía y me entiendan lo que les estoy diciendo. Nosotros cuando estamos en el colegio, en la básica, nos enseñan el concepto de unidad, decena, centena, etcétera, ¿cierto? Nosotros sabemos que la unidad corresponde a 1. ¿No es así? Entonces, en este caso es idéntico o similar. ¿Ya? Nosotros tomamos un sistema de referencia, nosotros sabemos que una unidad corresponde a 1 porque tenemos nuestro sistema de referencia para decir aquello. Acá nuestro sistema de referencia es el carbono. Dividimos la masa del carbono por 12 porque se sabe la masa exacta del carbono. ¿Ya? Y ese valor va a ser nuestra unidad, nuestra referencia para decir cuántas unidades de masa atómica es el valor de la masa de cada elemento, que son aquellos valores que aparecen ahí abajito, en este dibujo. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Ya recuerden que si quedan dudas, me pueden seguir preguntando. Después, las sustancias químicas poseen una fórmula química que las identifica, y esta está determinada por la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. Así también, en menor grado, por la ley de las proporciones recíprocas. ¿De acuerdo? Si la sustancia molecular, la fórmula indica cuáles son los elementos químicos en que estas cantidades están presentes en la molécula. No necesariamente si es la sustancia molecular, puede ser un compuesto iónico y nosotros también vamos a saber la composición de los elementos que lo componen. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo que dice que la fórmula química de una sustancia molecular como el tetracloruro de carbono es CCl4. Eso significa que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de cloro, o al revés, como dice ahí, 4 átomos de cloro y 1 de carbono, tal como aparece entonces en esta representación. ¿De acuerdo? Después, la masa fórmula, ¿cierto? Comúnmente llamada masa molecular, incluso cuando el compuesto es cristalino de un compuesto químico, es la suma de las masas de todos los átomos en la fórmula. Su valor se expresa en UMA o en unidades de masa atómica U. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la consulta mía es, si ustedes tuvieran que determinar la masa del ácido sulfúrico, que es esa que aparece ahí de ejemplo, ¿ustedes entienden qué es lo que tienen que hacer o se los explico? ¿Lo podría explicar, por favor? ¿Lo puedo explicar, por favor? Vamos a ir rápidamente entonces a la pizarra. ¿Ya? Ahí estamos compartiendo la pizarra. Y vamos entonces a escribir la fórmula del ácido sulfúrico. ¿Cómo yo sé que el ácido sulfúrico tiene una masa molecular de 98,08 UMA o U? Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Yo les había dicho que este numerito que está ahí indicaba cuántas veces existe ese elemento en el compuesto. Entonces, ¿cuántas veces existe el hidrógeno en ese compuesto? 2 veces. 2 veces. Entonces sería 2 por, vamos a poner así, UMA del hidrógeno. ¿Ya? Más UMA del azufre. Más, ¿cuántas veces existe el oxígeno en ese compuesto? 4. 4, ¿no? Sería 4 veces UMA del oxígeno. Si ustedes reemplazan donde yo puse UMA, el valor que aparece en la tabla periódica, y después suman, esto les va a dar 98,08. Eso que acabamos de hacer ahí, que son los valores que aparecen ahí en el 2,02, 32,06 y 64, ¿ya? Nos da 98,08. Esa suma
Y esta lógica que yo acabo de explicar acá se da en todas las fórmulas químicas que ustedes conozcan. Si ustedes quisieran eventualmente determinar la masa molecular o en su defecto la masa molar, ¿ya? La masa molar del compuesto que están analizando, en este caso nosotros estamos analizando el ácido sulfúrico, tienen que hacer esto que yo les mostré acá, ¿ok? ¿Hay alguna duda? No, profe, ¿se entiende? Perfecto. Ok, vamos de nuevo a la presentación. Esto de estarse cambiando de pantalla de un lado a otro, de repente me marea. Bien, veamos el concepto de mol. Una de las unidades más utilizadas en la química es el mol. Y el mol, en el fondo, viene a unificar criterios con respecto a las cantidades que uno establece, ya sea de compuesto, de la relación que puede haber entre su masa, entre la masa en una reacción involucrada, o el volumen en el caso de que fuera un gas, y viene también a ordenar un poco el asunto en términos de las leyes ponderales que nosotros miramos al principio de la clase. ¿Ya? Dice acá que el mol es una unidad del sistema internacional. ¿Ya? El famoso MKS, que viene de las siglas metro, kilogramo, segundo. Es la unidad en la que se mide la cantidad de sustancia, ¿cierto? Y por tanto la definición de un mol es que la cantidad de sustancia contiene esa cantidad de unidades, la que vimos cuando vimos el concepto de unidad de masa atómica, ¿ya? Un gramo corresponde a esa cantidad de unidades elementales de la sustancia, ¿ya? Ese número, ¿cierto? Ese número fue el número que propuso entonces el señor Nicola Avogadro. Creo que es Nicola Avogadro. Bueno, el señor Avogadro dice que determinaron que, o sea, dice que la masa en gramos de un elemento es equivalente entonces a ese número que está ahí, que es un número que tiene un montón de ceros, no terminarían nunca de escribir esos ceros que aparecen ahí, ¿ya? Dice ahí entonces que mediante diversos experimentos científicos se ha determinado que el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 es ese que está ahí. Y así se definió entonces el concepto de mol y este número que es el número de Avogadro. ¿Ok? Ahí está lo que les había dicho recién. Entonces, el concepto de mol dice nos permite aprovechar a nivel macroscópico práctico la información cuantitativa y contenida entonces en una reacción química ajustada. ¿Y qué significa una reacción química ajustada? Eso lo vamos a ver enseguida o más adelante. En este caso, dice que un mol contiene el número de Avogadro, y ya lo sabemos cuál es, ¿cierto? Que ese número ustedes lo recitaban como el himno nacional cuando estaban en el colegio, y que corresponde a unidades de materia física real, en este caso átomos, moléculas y iones. ¿Ok? Bien. Normalmente dice, no tendremos datos de las cantidades de los reactivos en moles. Eso es verdad. Nosotros normalmente en los problemas de química que planteamos, rara vez colocamos la cantidad en moles. Pero la lógica que se debe usar, ¿ya? La lógica que se debe usar un poco es esta que yo muestro acá. Los gramos de reactivo, ¿cierto? Que ustedes tienen que dividir por su masa molar, que en definitiva es la misma que su masa atómica o molecular, pero expresada en gramos, ¿ok? Esa es la diferencia. Por tanto, en el fondo lo que estamos mirando ahí es, en función de la masa molar que está expresada en gramos, es un mol de la sustancia que nosotros estamos analizando o mirando en una reacción, ¿ya? Esa masa, entonces hay que dividirla por la masa molar del reactivo y eso nos va a dar los moles de reactivo. A este método que yo les estoy mostrando acá se le conoce como el método de mol, y este método es el que hay que usar siempre para ya sea equilibrar una ecuación química o determinar cuánto se formó de un producto, cuánto reaccionó de un reactivo, etcétera. Ya, por eso que eso dice ahí, perdonen, eso dice ahí ecuación ajustada. Luego, entonces,
si la ecuación está ajustada, sabemos cuál va a ser la relación de moles entre un reactivo y un producto, si queremos eventualmente saber cuántos gramos de producto se formaron. ¿Ya? Y esto se hace, una vez obtenidos los moles del producto, multiplicando por la masa molar del producto. ¿Se entiende? Después, ¿cómo relacionamos entonces los moles con cantidad de partículas, volumen de un gas? Esto de STP significa Standard Temperature and Pressure Condition, o sea, condiciones estándar de presión y temperatura. Y la masa. Y ahí están las relaciones. Estas relaciones se las tienen que saber como el agua, porque a partir de estas relaciones que aparecen en esta diapositiva, ustedes van a poder resolver los problemas de estequiometría más adelante. Por ejemplo, saber que un mol corresponde a esa cantidad de partículas, que es el número de Avogadro de partículas. Yo podría saber en un compuesto cuántos átomos de sodio, cuántos átomos de azufre, cuántos átomos de oxígeno, etcétera, tiene el compuesto. ¿Ya? Y también saber que la relación es directa y recíproca. O sea, para allá un mol es esta partícula y para acá un mol esta partícula. Lo mismo en la masa. La masa molar, que es la que está expresada en gramos, es equivalente a un mol. Por tanto, yo podría decir, si que tengo un mol de moléculas, podría eventualmente decir que tengo ese número, el número de Avogadro, en moléculas. Y si hablamos de gases, lo que yo le decía según la hipótesis de Avogadro, que el volumen de un gas en condiciones normales de presión o en condiciones estándares de presión y temperatura ocupa ese volumen. 22,4 litros es equivalente a un mol. Y aquí está la relación, digamos, el análisis dimensional del el número de moles que se determina como n en términos de la masa y en términos del número de partículas. Si ustedes dejan eso así, ¿cierto? Y le ponen las unidades correspondientes, ambas quedan en mol. Es por eso que yo puedo establecer esta relación que ustedes ven acá. ¿De acuerdo? Bien. La composición porcentual. La composición porcentual en masa es el porcentaje en masa de cada elemento en un compuesto. ¿Ya? Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. La composición porcentual del átomo A va a ser N. ¿Qué era N? ¿Los moles? ¿Cuál Bien. elemento buscado? Sí, ahí está en la diapositiva, bien. Tan bien despierto, eso me gusta. El número de moles del elemento que se busca, ¿cierto? Por el peso atómico de este, ¿cierto? Dividido por la masa molar del compuesto por el 100%. ¿Ya? ¿Cómo sería esto en una proporción? O sea, ahí, bueno, ahí está en una proporción. Esto sería como una regla de 3, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y de hecho vamos a ver entonces, por ejemplo, si ustedes lo miran ahí se van a dar cuenta que en el fondo es eso, una proporción o una regla de 3. Ahí dice lo siguiente. Un mol de peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Contiene 2 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno. Los pesos atómicos del hidrógeno y del oxígeno son los que aparecen ahí. Entonces dice, calcule la composición porcentual de cada elemento, ¿cierto? De cada elemento en el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es lo que hacen aquí? Esto que está acá es la prueba matemática de lo que yo les hablaba al principio de la ley de las proporciones definidas. ¿Ya? Nosotros sabemos, perdonen, ahí sí. Nosotros sabemos, ¿cierto? Que en la fórmula yo tengo una relación de 1 es a 1. ¿Ya? 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, ¿cierto? Ese es el número que va ahí. Ese 2 es ese 2 que está ahí. ¿Ya? SN.
que es el número de moles. Y de hecho aquí el ejercicio lo dice, contiene 2 moles de átomos de hidrógeno y 2 moles de átomos de oxígeno. ¿Ok? Después, el que está abajo, que es el término común, en el fondo es la masa molar, ¿cierto? La masa molar del peróxido de hidrógeno, que es 34,02. ¿Ok? 32 y 2 respectivamente. 32 en 2 oxígenos y 2 en 2 hidrógenos, respectivamente. Y luego entonces multiplicado por 100 en el fondo, el 100% en este caso. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo acá? 34,02 gramos moles, el 100%, 2 veces la masa del hidrógeno es un X%, que es el porcentaje de hidrógeno. Y esto entonces me da estos porcentajes respectivos. La suma, ¿ya? La suma de ambos, ¿ya? La suma de ambos me va a dar aproximadamente un 100%. ¿Ya? Y esta proporción, porque en el fondo es eso, una proporción, se respeta independiente de la cantidad que usted tenga del compuesto que estamos analizando. Si es equivalente a la masa molar, es ese porcentaje que calculamos ahí. Si es equivalente a una tonelada, un kilogramo, a 0,5 miligramos, etcétera, si yo saco el porcentaje o la composición porcentual de cada una de esas cantidades de este compuesto, yo siempre voy a obtener esos valores que ustedes ven ahí. ¿Ya? Luego, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿No? Yo, profesor, Sí, me dígame. quedó una consulta respecto al H2O2 Sí, dígame. y es porque no se puede escribir de 2HO No se por puede la, escribir, no se puede escribir ¿cómo, perdón? o sea, porque no se escribe como 2HO, el H2O2. Ya. Mira, voy a mostrar eso en la pizarra antes de pasar a la última diapositiva de la clase de hoy, ¿ok? Esta clase la vamos a dividir en dos en esta oportunidad porque así nos queda tiempo para hacer ejercicio. Chiquillos, antes que se me olvide, recuerden que a partir de las 7 de la tarde hoy está disponible la prueba para la gente que está pendiente, la prueba corta número 1. Solo aquellos que tienen debidamente justificada la inexistencia pueden entonces realizarla. Yo ya tengo los justificativos correspondientes. Solo voy a considerar aquellos que mandaron el justificativo correspondiente, ¿ok? Ya sea por motivos de fuerza mayor, que en ese caso los mandó la jefatura de carrera, o los otros justificativos que también me llegaron, pero eventualmente están dentro, digamos, de lo que se conversó en la primera clase. Lo otro que quiero que recuerden, por si es que tienen grupos de WhatsApp y pueden compartir esta información, que la clase, se entra a la sesión de la clase, ¿cierto? Se entra a la sesión de la clase hasta las 6:10. Hasta esa hora yo acepto el ingreso a la sesión. Luego de eso no se puede ingresar y eso ya está estipulado desde la primera clase. Antes de explicar lo que me preguntó su compañero, alguien me pregunta, profe, ¿hasta mañana, hasta esta materia es la prueba del viernes o hasta la materia del lunes? Miren, normalmente ¿cómo se llama? La prueba es hasta la clase de ejercicio, ¿ya? La prueba corta número 2 debería ser hasta la sesión de nomenclatura, ¿cierto? Igual como lo hicimos en la primera prueba. Yo hice todas las unidades que correspondían y luego ejercicio. Y después de eso, prueba. Acá yo aproveché el tiempo de que tenía una clase extra para avanzar en el contenido en caso de alguna eventualidad. ¿Ok? Denme un minuto y ya vuelvo.
Ya, ok. Entonces, vamos a responder la duda de su compañero. Nosotros tenemos lo siguiente. H2O2, ¿cierto? Este es el peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Peróxido de hidrógeno. ¿Por qué no se puede escribir 2OH? ¿Qué es OH? ¿Se acuerdan de cuando vimos la parte de nomenclatura? Acuérdense que OH es un hidróxido. ¿Ya? A cualquier químico que ustedes le escriban un H, independiente de que no tenga la carga, porque esto tiene una carga negativa, va a pensar en un hidróxido. Esto no es químicamente correcto. ¿Ok? Por eso no se puede escribir 2OH. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Igual sigue siendo lo mismo si pongo 2HO. Es que había hecho HO. Ah, claro, si es 2HO, como me había dicho usted, tampoco es químicamente correcto, que son equivalentes. Ok. ¿Ya? Tampoco es químicamente correcto, por eso no se escribe de esa forma. O sea, si usted me escribe OH o HO, yo químico voy a pensar en esto, no voy a pensar en un peróxido. Pero yo te voy a decir, esto está malo porque le falta una carga. ¿Se entiende, no? Sí, profesor. Ya. Entonces, el peróxido es H2O2. La relación entre ellos, 1 es a 1. Listo. ¿Quedó claro, no? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Ya terminando la clase del día de hoy, entonces, veamos esto que está acá. Dice, el ácido fosfórico es un líquido incoloro y dulce que se utiliza en detergentes, fertilizantes, dentífricos, bebidas gaseosas para resaltar el sabor. Calcule la composición porcentual en masa de hidrógeno, fósforo y oxígeno de este compuesto. A ver si alguien lo puede calcular y responder, que con esto ya terminamos. Y lo otro es lo mismo, pero para el ácido sulfúrico. ¿Ya? Si quiere lo hago yo para hacerlo más rápido. ¿No? ¿Sí? Yo creo que usted, profe, porque ya estamos como medio en la hora. Ya, hagámoslo rápidamente. Entonces vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer el ejercicio. Entonces me decían calcular el porcentaje de hidrógeno, ¿cierto? De hidrógeno, de fósforo, ¿ya? Y de oxígeno en el compuesto que lleva por fórmula ácido fosfórico. ¿Ya? Perdonen que aquí me equivoqué. H3PO4. Lo primero que tenemos que saber es la masa molar de este compuesto. Entonces nosotros sabíamos que la masa del hidrógeno es 1 más la del fósforo, ya vamos a decir 31 para efectos prácticos, y la del oxígeno es 16. Pero recuerden también que hay que multiplicar por estos coeficientes. Aquí es 3, aquí es 4. ¿Cuánto da eso? 16 por 4, 64, si no me equivoco. 31 y esto es 3. ¿Ya? Si nosotros multiplicamos, o sea, perdón, sumamos cada una de estas 98 cosas, es. exactamente, muy bien. ¿Ya? 98. ¿Ya? Ese es el valor de la masa total. Entonces, este ya sabemos que es nuestro 100%. ¿No es así? Por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. En el caso del hidrógeno, ya sabemos que son 3 hidrógenos sobre 98 por
el 100%. Y ahí nos va a dar el de hidrógeno, ¿cierto? Eso sería equivalente, vamos a poner en negrito aquí, equivalente, a ver, vamos a ordenarlo un poquito. Equivalente al 3% aproximadamente, 3,06 aproximadamente. En el caso del fósforo, lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Eso es aproximadamente el 32%, ¿ya? Y en el caso del oxígeno, sabemos que 64 sobre 98, que es aproximadamente el 65%. 65 y 3 da 68. 68 y 32 a 100%. Ahí está hecho el ejercicio. Así de sencillo. El segundo se los dejo de tarea, que lo puedan resolver. Cualquier duda, consulta, me pueden escribir a mi correo electrónico y yo resuelvo todas las dudas que correspondan. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicos, entonces sería la clase del día de hoy. ¿Ya? Voy a volver a la presentación. ¿Ya? Y con eso entonces estaríamos listos. ¿De acuerdo? Vamos a dejar de grabar.